Bienvenidos a Ciberseguridad, tu podcast de seguridad informática. Acompáñame a conocer todo sobre la ciberseguridad, herramientas, últimas noticias y casos reales que ocurren a diario. Buenos días a todos. Hoy en Ciberseguridad tenemos el placer de contar con un gran profesional que nos va a hablar sobre los equipos de respuesta a incidentes. Rafa López. Buenas, Rafa, es un placer contar contigo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nada, el placer es mío que me hayas podido invitar. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar el tema, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? Pues bueno, yo soy responsable del equipo de respuesta ante incidentes del CER, de Evolutio, que es un spin-off de British Telecom, de BT, y también me dedico a la arquitectura de soluciones de ciberseguridad, trabajando en el SOC de Evolutio. Así que bueno, estoy en el fragor de la batalla. Encantado de tener profesionales como tú aquí, Rafa. Para comenzar, me gustaría que nos hablaras sobre qué es un equipo de respuesta a incidentes. Pues mira, un equipo de respuesta ante incidentes casi que es el equipo que más se autodefine del nombre, ¿no? Porque respondemos ante los incidentes, ¿vale? Un incidente de ciberseguridad es el momento más crítico dentro del ciclo de vida de ciber, ¿vale? Porque es cuando el incidente está vivo, cuando sabemos que está ocurriendo algo y es un trabajo que se caracteriza sobre todo porque tienes muchísima presión, porque cada minuto o cada segundo puede costar pues bueno, valor económico, personal, etcétera, depende del activo al que se ataque. Entonces es un equipo que yo los comparo un poco como los Navy Seals, ¿vale? Porque o las fuerzas especiales se dedican a responder al incidente y también, además de responder, a prepararse ante un incidente y luego posteriormente a analizar qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y a coger todas las lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir, o si vuelve a ocurrir, tratar de solucionarlo de una manera pues, más rápida o más eficiente. ¿Y cómo podríamos definir la labor de un CER dentro de una empresa? Bueno, pues un CER podríamos definirlo como quien está pendiente continuamente de si va a ocurrir algo, ¿vale? Está continuamente entrenando. Hemos hablado antes de los Navy Seals, pues estaríamos continuamente haciendo maniobras dentro de la empresa, estaríamos pendientes de si ocurre algo, de preparar los sistemas, de avisar a los equipos, a los blue teams, a los compañeros del SOC, herramientas de monitorización, que todo vaya bien y en caso de que se detecte por los equipos de inteligencia, que suelen ser equipos transversales, ¿vale? Que ocupan diferentes posiciones y una de ellas pues acaba en la parte del CER, pues nos informa de posibles campañas, posibles acciones, activismo, etcétera, y tratar de anticiparse, es decir, preparar un posible escenario de guerra. Para que, si tenemos un incidente, ponernos manos a la obra y tratar de responder ante el incidente mitigando la amenaza, es decir, bloqueando la amenaza, actualizando todos los sistemas de información, como pueden ser un EDR, un firewall, equipos que estén en la nube, tipo SASI, etcétera, bloqueando tráfico y luego tratando de recuperar los sistemas, es decir, tenemos una labor, ¿vale? Que es de prevención, ¿vale? O de preparación, otra labor de actuación, que es mitigación, y la última, que es la de recuperación, ¿vale? Sí. Que es una labor súper importante, tratar de recuperar los sistemas al menos a como estaban antes del ataque. A veces no es posible, la mayoría de las veces pues sí es posible, y conseguir sobre esto pues hacer unas lecciones aprendidas. Realizamos también, algunos equipos realizan análisis forenses para, bueno, pues cómo
los investigadores, pues policiales, etcétera, pues tratar de saber por qué ha ocurrido y luego, pues si ha sido algún tipo de agujero de seguridad que no estaba contemplado, avisar a los equipos que llevan firewall, a los blue teams, para que mejoren sus defensas. Vale, por lo que podríamos decir que es la primera línea de fuego contra un ciberataque. Sí y no, es decir, somos la primera línea en cuanto a la parte de respuesta. ¿Sí? La primera línea siempre va a ser el SOC, ¿vale? Siempre va a ser el SOC, van a ser los equipos de defensa, de monitorización. De hecho, un CERT es mucho más eficiente ¿Sí? si tiene un SOC, ¿vale? O sea, el CERT y el SOC en algunas organizaciones están juntos, en otras están divididos. Nosotros en nuestro caso lo tenemos juntos, pero un CERT, si no tiene un SOC detectando, es muy difícil, primero, cazar esas amenazas, saber qué está ocurriendo, porque tenemos que analizar los logs, tenemos que coordinar con los diferentes actores dentro de una organización, pueden ser responsables de IT, ya no solo de seguridad, sino imagínate que ha habido un ataque que es explotar una vulnerabilidad de un servidor de Windows o de Linux, y necesitamos que para mitigar ese incidente hablar con los responsables de IT. No son seguridad, pero somos los encargados de un poco dirigir el juego, ¿vale? Ser como el mediocentro en un equipo de fútbol que reparte juego. Esa es la labor del equipo en los incidentes. Entonces somos primera línea en un incidente, pero estamos en segunda línea en la fase de preparación del incidente. Estamos latentes, pero por eso te digo que somos primera y segunda línea, dependiendo del momento, estamos al frente o estamos esperando de manera latente. Lo que, si vosotros estáis esperando de manera latente, los activos son los SOC. Por lo que me gustaría también definirle a la gente que nos está escuchando qué es un SOC. Bueno, pues un SOC es la nomenclatura es un centro de operaciones de seguridad o de ciberseguridad, donde se están monitorizando todos los eventos de seguridad de una organización. Un SOC que se encarga principalmente de estar vigilando qué ocurre, de crear casos de uso en herramientas tipo SIEM para detectar tratos, por ejemplo, ataques de fuerza bruta, ataques de account takeover, que son todos los que van relacionados contra usuarios o contraseñas, ¿vale? Lo típico de un caso de uso muy habitual es un ataque un caso de uso, perdón, que me detecte un ataque que intente diferentes login desde diferentes localizaciones imposibles. ¿Qué son localizaciones imposibles? Que yo me intente hacer un login desde Madrid, desde Rumanía y desde Italia en 5 minutos. Eso, obviamente, no soy Superman, no soy capaz de moverme tan rápido para hacer login en 3 localizaciones diferentes. Eso es que algo está pasando, me están intentando atacar, ¿vale? Entonces, un SOC se dedica a monitorizar todo este tipo de amenazas y de eventos de seguridad. Vale, muchísimas gracias por aclarárnoslo. Volviendo a nuestro tema, ¿cómo está organizado un CSIRT o CERT? Bueno, pues un CSIR suele estar organizado, hay diferentes más que aquí entramos un poco en la parte filosófica de cómo quieres organizarlo, sí. Pero lo normal es que haya un responsable del CERT o del CSIR, de la parte de respuesta ante incidentes, que sea el que es el responsable de todo el CERT, ¿vale? De todos los procedimientos, los procesos, de que se ejecuten las políticas, y tiene un cargo pues de responsable. Luego, por debajo estarían lo que son los incident handlers, ¿vale? Un incident handler es el que, como he comentado antes, es el medio centro, ¿vale? Es el que en una crisis organiza. Es la figura que cuando hay un incidente de seguridad tiene claro a quién llamar, cuándo llamar y en qué momento
realizar las acciones, ¿vale? Es una persona muy técnica, pero a la vez tiene un perfil de gestión muy potente. Técnico porque tiene que saber de amenazas y qué está ocurriendo, y de gestión porque tienes que hablar con personas y tienes que hablar con diferentes grupos, entonces necesitas tener una organización. En un incidente tienes que mantener la calma, tienes que trabajar bajo presión y tienes que saber cómo organizar todo. Luego existen, pues bueno, una serie de técnicos, los CESIR o los CER pueden ser dedicados o virtuales, ¿vale? Sí. Uno dedicado, pues podríamos hablar que tiene personas dedicadas a determinadas tecnologías. Pues tengo una persona que se dedica a solo tocar los firewalls, los IPS, otra persona que se dedica solo a la parte de EDR, y en caso de un incidente, si hay que tocar un EDR, lo tocaría esa persona. Virtuales, pues son los SOC que compaginan personas de un SOC y personas del CER. Es decir, cuando no hay una crisis, están trabajando en el SOC o en otras actividades, oficinas de seguridad, arquitectura, etcétera. Pero cuando hay un incidente, se activa, ¿vale? Y se ponen la gorra o el casco de bombero, ¿vale? Y entonces se meten de pleno en el incidente, porque son el mejor profesional que puedes tener para gestionar la tecnología que el Incident Handler ha indicado que hay que manejar en ese incidente. Eso es básicamente la estructura de un SOC. Perdón, de un CERT. ¿Y qué tipo de servicios nos ofrece? Bueno, pues aquí, como he dicho antes también un poco, depende del CERT y a lo que se quiera dedicar. Podemos tener desde consultorías y auditoría, ¿vale? Mapear con la matriz ofensiva y defensiva de Mitre, realizar controles de seguridad. Todo esto, por ejemplo, vendría en la parte de preventivos y de preparación ante un incidente. El intentar saber qué grado de exposición y de riesgo tiene una organización y, bueno, pues a través de análisis de vulnerabilidades, detección de anomalías, pues, podemos saber el estado de madurez de un cliente y cómo prepararnos. Obviamente, la de respuesta ante incidentes, o sea, en el momento de que hay un incidente, responder y mitigar, recuperar y prepararnos para el siguiente. Y muchos de ellos tienen una parte específica de monitorización compartida con el SOC, y incluso podríamos hablar de una vigilancia, lo que se llama mucho vigilancia digital, que es el mirar que tenemos una marca comercial y no estén abusando de ella, no nos creen, por ejemplo, apps en los stores de Apple o de Google, pues aplicaciones fake, ¿vale? Que al final son incidentes de seguridad porque ponen en riesgo la marca de la compañía o de la organización. Entonces, en algunos casos están dentro del CER, en otros no, y servicios de inteligencia. Los CER disponen, como he dicho, la inteligencia transversal, y para mí además es completamente transversal, también una opinión personal, pero también ofrecen un servicio de inteligencia, el poder estar al día de todas las amenazas y de manera proactiva pues informar a sus clientes de qué se está cociendo en el mundo, ¿no? Qué posibles ataques podrían ocurrir. La verdad es que los servicios son muy extensos, por lo que me viene una pregunta y es, ¿qué tipo de perfil nos encontramos en estos equipos de respuesta? De todo, o sea, desde perfiles super techies de ingenieros, tanto de telecomunicaciones, matemáticos, ya sabemos que en ciberseguridad encontramos de todo. Tenemos perfiles, pues por ejemplo, para la parte de inteligencia, a la hora de encontrar vulnerabilidades, de hacer esas pesquisas, incluso en el post-incidente. Podríamos hablar también de criminólogo, una profesión que para mí es muy importante en la ciberseguridad porque entienden de personas, entienden de tendencias, de
de cómo funciona un poco la mente humana en el tema del crimen. Y estos incidentes son provocados por personas, al fin y al cabo, ¿no? Por personas maliciosas. Sí. Que no hackers, como comúnmente y malmente los medios de comunicación suelen llamar cuando hay incidentes. Podemos encontrar también abogados, ¿vale? Porque uno de los servicios que no he comentado pues puede ser asesoría jurídica. He tenido un incidente y jurídicamente esto cómo me afecta en protección de datos, tengo que informar, no tengo que informar, qué problemas legales puedo tener después de haber sufrido una exfiltración de datos. Y luego, pues, igual, los típicos perfiles de forenses informáticos que realizan pues un análisis de una memoria para identificar exactamente o tratar de identificar exactamente qué ha ocurrido y realizar un informe para tratar de que no vuelva a suceder. Así que, como ves, los perfiles aquí aceptamos a todo el mundo. Sí, muy variados. A todo el mundo que le guste la ciberseguridad. Y nos da igual que sea de ciencias o de letras, porque todos tienen cabida en un equipo de respuesta ante incidentes. ¿Y existen organizaciones que aglutinen los diferentes CERTs o CSIR? Sí, de hecho hay varias a nivel nacional, a nivel mundial. Tenemos la más famosa y más grande, que es el FERS, del que además Evolutio somos miembros. El FERS es una organización donde cientos y cientos de CERT a nivel mundial comparten información. Y esto de compartir información es muy importante, que digas el tema de las organizaciones. Tenemos también en España tenemos la red global de SOC a través de cesir.es, donde hay muchísimos miembros, y una obligación, ¿vale? Una obligación dentro de estas organizaciones es compartir información. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es compartir. Obviamente con sus diferentes grados de confidencialidad, Sí. ¿vale? Que van desde el verde hasta el rojo, según si son estrictamente confidencial, cómo se van a compartir la información. Pero si ocurre un incidente, por ejemplo, como está ocurriendo ahora con la crisis ucraniana, bueno, pues si hay un incidente que un CERT de Bélgica ha detectado en clientes o en organizaciones belgas, automáticamente los indicadores de compromiso, también llamados IOC, los va a colgar en la plataforma que tenemos. A partir de ahí, todos nos vamos a alimentar de esos IOC, de esos indicadores de compromiso, y vamos a poder proteger a todas nuestras organizaciones y clientes de manera proactiva. Es decir, cuando esa amenaza que está en Bélgica nos llegue a nosotros, ya vamos a estar protegidos. Entonces, no digo que tengamos una seguridad del 100%, porque ya sabemos que no existe la seguridad del 100%, pero sí que vamos a tener una alta probabilidad de no sufrir el impacto. Con lo cual, poder pertenecer a este tipo de organizaciones es muy importante para nutrirse de inteligencia y poder protegerse. Y son muy importantes, ya te digo, el FERS es la que más. Sí. Y dentro de España tenemos a cesir.es, donde bueno, pues podemos encontrar a Infibe, CCNECER, CSICAT para la parte para la cartera de Cataluña, empresas privadas como pueden ser Repsol, pero también tenemos a Policía Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una cantidad de entidades público-privadas, que es otra manera importante de compartir información y de ir todos hacia el mismo sitio, que es tratar de protegernos los unos a los otros. Y como has hablado de ciberdelitos o de ciberataques, ¿cómo ayudan estos CERT o cómo se usarían estos CERT ante un ciberdelito? Pues precisamente nosotros detectamos el incidente, sacamos esos indicadores de compromiso, hacemos un forense y nos gustaría que siempre fuese posible,
pero no siempre es así, dependiendo del atacante, pero somos quienes identificamos a los actores maliciosos. Sabemos si es el grupo, grupos, por ejemplo, que pueden ser a día de hoy, pues grupos de inteligencia rusa, ¿vale? O asociados al gobierno ruso. Podemos saber si son el grupo de ciberdelincuentes que robaron el tema de SolarWinds. O sea, vamos a dar esas pruebas a las entidades, cada uno en su país, ¿vale? Pues aquí puede ser Guardia Civil, Policía Nacional. Vamos a dar todas las pruebas que tenemos para que puedan perseguir el delito. O sea, cuando hay un incidente de seguridad y hay una filtración de datos, pues el Reglamento General de Protección de Datos, o la GPRD más bien en este caso, tú tienes obligación de notificar el incidente. Entonces, cuando nosotros sacamos información, se lo comunicamos, ¿vale? Siempre en la medida de lo posible, todos los CER lo deben de hacer, comunicarlo a las entidades. Como te he comentado, por ejemplo, en este tipo de estructuras que hemos hablado antes, del FES, del CSIR, etcétera, sí, hay tanto CER nacionales, CER tipo, pues, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, en CSIR.es, como entidades privadas. Sí. Con lo cual, estamos ahí retroalimentándonos y ellos en sus investigaciones que tienen abiertas contra estos grupos de cibercriminales se van a nutrir también de la inteligencia que los CER privados vamos a compartir. Igual que nosotros vamos también a recibir pues igual información de Guardia Civil, de Europol, de la OTAN, etcétera, etcétera, con la clasificación que obviamente pues tienen estas organizaciones para la hora de distribuirlo. Si pueden ser, pues se pueden distribuir a otro tipo de organizaciones, o simplemente para alimentar nuestra propia inteligencia y tratar de detectar. Entonces, ¿cómo ayuda? Pues de esta manera, compartiendo la información y tratando de que esté su inteligencia lo más alimentada posible. Y hablando de incidentes, creo que hay un sitio que es el este de Europa donde han estado aumentando cada vez más durante esta última semana ante el conflicto de Rusia y Ucrania. Y mi pregunta es, ¿qué labor hace el CERT ante la situación actual en Ucrania y Rusia? Bueno, pues el CERT, sí, la situación de Ucrania y Rusia es bastante peliaguda. Sobre todo, por ejemplo, los CERT de Ucrania, ahora mismo, no me quiero ni imaginar lo que están pasando, ¿vale? Porque supuestamente, ¿vale? Siempre vamos a hablar de presuntamente, desde Rusia, determinados actores están atacando y estos CERT van a tener que responder y tratar de recuperar todos los sistemas. Estamos viendo cómo caen ministerios, caen hospitales. Los CERT tienen que tratar de parar el ataque y recuperar los sistemas. Por suerte en España, pues todavía que sepamos, no ha habido ningún incidente relacionado con la crisis ucraniana, pero sí que nuestra labor aquí es ahora mismo de preparación ante un incidente. Es decir, realizar informes de inteligencia, tratar de recoger todos estos IOCs, indicadores de compromiso de todas las fuentes que tenemos, alimentar nuestros sistemas de información y detección para tratar de estar preparados en caso de que un actor malicioso ataque a nuestras organizaciones. O sea, ahora mismo estamos en la fase de preparación, ¿vale? Preparación de un incidente. Espero, por suerte, que no tengamos que estar en la fase de incidente. Cruzo un poco los dedos. Esperemos que no. Sí, lo esperemos porque, pero bueno, se esperan ataques, sobre todo sector financiero, a todos los países miembros de la OTAN. Se están esperando, pues ataques a infraestructuras críticas, entidades gubernamentales, minería de datos, un poco casi a todo lo que ocurre en este tipo de incidentes de motivaciones políticas y ciberterrorismo, que es parar un país, es decir, sistema financiero, infraestructura crítica y entidades gubernamentales, con el añadido de
que es una guerra real, y además van a ir contra posiblemente objetivos militares. Fabricación de aviones militares, carros de combate, software relacionado o empresas relacionadas con empresas militares. Así que los CER ahora mismo lo que hacemos es una labor sobre todo de inteligencia y preparación. Esperemos que no haya que pasar de la fase de preparación a la actuación y que todo siga así, Rafa. Eso esperemos. Porque además este fin de semana estoy yo de guardia en la parte que me toca en mi empresa y me apetece tener una guardia tranquila. Sí. Para terminar, me gustaría hacer hincapié en algo que has dicho antes de ministerios y hospitales. Por lo que me viene Sí. a la cabeza que hay mucha diferencia entre un ministerio y un hospital. Entonces me viene a la cabeza una pregunta que es ¿qué tipo de empresas deberían contar con un equipo de respuesta a incidentes? Yo te voy a dar la opinión que tengo, que es todas, ¿vale? Sí, Todas deberían de disponer de un equipo de respuesta ante incidentes. Esto es como si escribimos la carta de los Reyes Magos, pues sí, todos queremos estar súper bien protegidos. Obviamente, infraestructuras críticas, todas las empresas u organizaciones que manejen datos confidenciales, datos sensibles, o incluso, pues, como pueden ser ministerios, hospitales, sean críticos y claves para el funcionamiento de un país. Imagínate que, bueno, pues por H o por B, como ha ocurrido en Ucrania, contra España van contra entidades financieras, contra quien provee de combustible a las estaciones de servicio y a su vez pues a otra infraestructura crítica o contra los hospitales. sí. Para es un país, para es un país. Por suerte, todas estas entidades tienen respuesta ante incidentes. Pero sí que hemos visto que hay muchísimas entidades públicas, sobre todo pequeñas instituciones como son, cuando digo pequeñas, no es porque sean pequeñas, sino porque tienen un grado menor de que Sí, puede ser una gran corporación, como por ejemplo pues ayuntamientos pequeñitos, ¿vale? sí. De poblaciones pequeñas, Municipios que pequeños y han, demás, sí. exactamente, de municipios pequeños que han sufrido ciberincidentes y están a papel y boli, porque les han encriptado absolutamente todo. Si hubiesen tenido un equipo de respuesta ante incidentes, no te digo que igual Probablemente, ya. no siguieran todo a papel y boli, pero posiblemente igual hubiesen estado así unas horas o un par de días, o igual todo no hubiese sido un desastre, porque el equipo también del CER pues, se dedica a estar viendo las políticas de seguridad. Entonces, si nosotros vamos a una organización y dentro del plan de actuación de un incidente decimos, ¿dónde están las copias de seguridad? Pues no hay. Pues muy bien, pues Sánchez Castilla. O sea, ¿cómo voy a recuperarme de un incidente si no tengo copias de seguridad? Entonces, también ayudamos en esos pasos, es decir, vamos a proteger las copias de seguridad, vamos a hacer unas políticas, vamos a hacer una serie de controles que en caso de incidente, en caso de desastre absoluto, tengamos de dónde tirar. Sí. Entonces, pues te digo que todos para mí deberían de tener un equipo para responder a los incidentes. Como no es posible a día de hoy, pues al Sí, menos todo lo que sea imprescindible para el ciudadano. sí, Y aquí, pues el ayuntamiento puede parecer muchas veces que no es imprescindible para el ciudadano, pero sí lo es. pero si paran el ayuntamiento, sí, sí, claro, por supuesto que lo es, porque se pagan impuestos, se conceden subvenciones, ayudas, empadronamientos que a su vez necesite igual una persona de a pie para pedir una subvención o abrir un local, un negocio y no puede porque el ayuntamiento está parado o de pronto encriptan todas las, imagínate que de pronto hacen un ataque y encriptan todas las escrituras públicas. O sea, se crearía un colapso Sí. a la hora de comprar y vender pisos. O sea, es que vas tirando un poco del hilo y dices, vaya, pues igual sí es necesario tener un equipo que me ayude a que si hay un problema, al menos bueno,
básico de ciberseguridad, pues no se vean comprometidos o se vean comprometidos lo menos posible. La verdad estoy totalmente de acuerdo contigo y esperemos que en un futuro cercano ya haya algún tipo de implementación, no uno propio, pero al menos una implementación cercana en infraestructuras críticas. Sí, bueno, trabajamos mucho con la administración pública y aquí ya no hablo simplemente de mi actual empresa, sino de la empresa privada. Desde el gobierno se está trabajando bien a raíz de, como siempre ocurre, determinados incidentes, ¿vale? Porque aquí en ciberseguridad nos ocurre una cosa y es que los presupuestos solo se liberan cuando me han dado el susto. Sí. Tenemos muy en mente con lo que ocurrió con el SEPE, etcétera, etcétera. A partir de ahí se liberaron una serie de presupuestos. También tenemos que estar tranquilos, ¿vale? También hay que dar un mensaje de tranquilidad. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, como pueden ser la Guardia Civil, Policía Nacional, incluso el Ejército con el mando de ciberdefensa, tenemos unos profesionales súper cualificados. Impresionante. O sea, los profesionales, la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil son unos profesionales de AUPA. Iniciativas muy buenas como la parte de Cyberwall que realiza la Policía Nacional para que todos los ciudadanos sean capaces de aprender al menos aspectos básicos de ciberseguridad. O sea, tenemos profesionales muy capacitados y muy buenos respondiendo a los incidentes y monitorizando y velando por nosotros a nivel estatal, como son eso, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen una labor enorme. También desde aquí, antes de terminar, me gustaría también mandar un pequeño agradecimiento a todos aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos estén escuchando, que se dediquen a eso, a nuestra defensa en el ciberespacio. Me gustaría también mandarle un abrazo y un mensaje de apoyo. Pues me uno a tu mensaje porque al final toda la parte de ciberseguridad viene un poco de ellos. O sea, la ciberseguridad, los muchísimos profesionales vienen del ámbito militar, se han pasado también al ámbito privado y aprendemos muchísimo de ellos, o sea, muchísimo. Y yo me sumo a tu mensaje. Muchas gracias, Rafa, por estar hoy aquí y acompañarnos, y gracias por apoyarme en este proyecto que estoy empezando, y gracias por tu tiempo. Nada, a ti siempre, cuenta conmigo cada vez que lo necesites, y muy necesario este tipo de proyectos y este tipo de podcasts para difundir lo que es la ciberseguridad, porque si me dejas transmitir un último mensaje, Sí, necesitamos profesionales, porque tenemos una carencia enorme todas las empresas. Entonces, necesitamos profesionales, necesitamos que la gente aprenda ciberseguridad, y con iniciativas como la tuya, la verdad que seguro que tenemos grandes profesionales en muy poco tiempo. Así que darte a ti las gracias en nombre también de, pues bueno, el sector de la ciberseguridad por este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Espero volverte a verte pronto por aquí, Rafa. Muchas gracias, igualmente. Hasta aquí tu podcast de seguridad informática favorito. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast con tus amigos. Hasta la semana que viene.